Dos, una en punto, ¿eh? Nadie se enoja. Hola Belén, ¿cómo te va? ¿Cómo estás vos, Nelson? Bien, bien, bien. ¿Sí? ¿Bien? Hola, hola Franco. ¿Eh? Hola Franco. Ah, no, no. Hola Coque. Hola Marcos. ¿Marcos? Ahí está. Deja así. Vamos nosotros. ¿Sabes qué? Deja así. Deja así. Qué fuerte. Qué gusto verles, dicen. Sí. Te pido que dejes así. 13 horas. Ahí está. Espera un rato, chat. Ahí está. Cuidado, la gente del chat. No, hay TikTok, claro, todavía. No, no, no. Voy a poner mientras el mío. No, no ponga Belén. ¿No? Ah, que no, en el caso de otro gato, hey. Vamos a hablar del caso de otro vato. Ahí está. Saluda a nuestro amigo Marcelo. Sellares. Ajá. Claro. Sí. Por eso. Claro. Estamos Me tiene que nosotros. poner el chat cuando puedan. Mi querido Pi, mi querido Benja. Voy a Ahí poner yo mi TikTok mientras entonces. Pone pues. Dale, voy a donar mi celular un ratito. Usa ahí tu teléfono. Compartí. Ahí está. Una cosa Y yo increíble. te puedo pedir que me pases el trípode, por favor. Sí, porque no estoy pudiendo. No estoy pudiendo leer el chat. No, no hay una posibilidad que me alce ese, por lo menos así leo mientras el chat. Bueno, Emitir live. mucha realidad en el título. ¿Cuál es el título? El título es No vino nadie a trabajar. Espectacular. Marcos dijo que va a cuidarse para la transmisión. Ahí va a poner Franco. Sí, ahí está. Mejor, Siendo las 13:01. Mejor que ponga después de todo. Mira. Está bien. Se colgó TikTok, me bajaron. ¿Qué pasó? No, no anda. Se colgó. No anda. No anda. No anda. Pero... Yo suelo adelantar esta parte. Cada día menos gente. ¿Por qué no nos sale ahí el mensaje, los mensajes? Eso es lo que estoy. Ahí van a solucionar los compañeros porque no sale nada del chat. Sí. No estamos pudiendo leerlos. No nos sale. Adelante, ahí está Franco. ¿Qué dice? ¿Por qué lees? ¿Qué? Día pesado. Guaraní abrió la fecha 11 con una derrota ante el Triqui. Ahí está. Hola muchachos, dice. Vos sabés que Día hay una pesado. sensación de campeonato Ya se acabado. va. Ya se va hacia un club. Bueno, Puede ser. Sí, por supuesto. O sea, Coque dijo hoy. que no. Pero esperá, pero Ahí está. independiente, si llega a ganar, si llega a ganar Libertad su partido, pensemos en Cerro. Se quedó en mí. No, detalle, mía. Detalle. Está hablando de eso. Si llega a ganar Libertad, Cerro va a jugar el partido a 14 puntos del puntero. Uy, A 14, es muchísimo. a 14 puntos, quedándole 36 en disputa, que es un poco más del 40%. O sea, Es muchísimo. es realmente una cuestión de fondo muy preocupante. Te preguntan si está feliz Nelson, porque la gente... Yo ya no le voy yo al chat, yo con el chat ya no me peleo más. ¿Qué? Que digan lo que ellos quieran. Si ellos dicen que eso, está bien, perfecto, no pasa nada. ¿Viste? Bien. Perfecto. Está bien, ellos son soberanos y tienen razón en todo lo que dicen. Demasiado quiere hablar de eso Nelson. Total, dice. Andrés, estoy de acuerdo contigo, de pe a pa. ¿Y sí. qué es lo que vamos a decir? Nelson le llegó el PDF a Zapac. ¿De qué PDF hablamos, chat? Ahí está. Llegó Coque. Imagínate que Olimpia y Cerro deben aspirar a Copa Paraguay y Recopa. ¿Recopa? No, pero igual es Supercopa. Supercopa, pero igual hay clausura. ¿Qué hace Julito? Partidazo Julito el de contra Colombia, ¿eh? Golazo, carajo. Tienes que poner el relato de Marco, Julito, en tu Instagram. ¿Y de quién puso? No. De... Marco. Está bien, gran relator. Está bien, yo estoy para ir a cubrir Nelson, necesito trabajar. Vamos a ver su intro. ¿De quién? Y lo que subió Julio. Ah, mirá, qué bueno, qué bueno por Marcos. Le comparó con Unopom, lo más parecido. A mí no tengo nada que ver. Bueno, Yo no relato, boludo.
más gratis. Estás enano. O sea, está más alto, quiero decir. No escuchó Renato Marco todavía. Está en el perfil si quieren hablar de él. Subí, pues, papá. Y no hay pico para poner. Quiero Acá, para que pedir... escuche ya su gol. A modo de información, todos los otros relatores no lloraron como Marcos lloró con tu gol, Julio Enciso. Hasta ahí te voy a decir. Hasta ahí te voy a decir. ¿Cómo está el chat? Dice... Yo estoy peleando con Julián Nelson. Con que si va a llegar tarde, pero mejor oye, quiero pedir disculpas Él a come- toda la mesa por lo horario que llegué. Estaba almorzando ¿Ya? y ahora como lento. Me gusta cuando ustedes relatan, dice Julián Nelson. Grande, Julito. Pero Belén, la chica, su jugador es Cuba, me sacó de su equipo. Yo dije ganar. durísimo. Yo dije ganar. ¿Por qué no sacaste a Eso no me Julito? gustó tanto. Pero en el equipo de Nelson estoy, entonces Nelson es mi ídolo. Seguimos trabajando. Realmente quiero agradecer. Mentira. Quiero Julito. agradecer. Nelson se había limpiado por Cancún aquella vez. Yo Sí, puedo decir eso es una algo, gran de mentira. verdad. Yo creo que independientemente si estaba yo o Franco o Nelson, No, no, mala puedo suerte. que agradecer que Julio se acerca al micrófono de Pasión para hablar. Sea quien Sí, sea. sí, sí. Gracias, Julio. Buenas Gracias, Julito, por bancar siempre, ¿eh? Gracias. No ¿Se funciona me tu escucha ahí? micrófono. Prohibido prender el micrófono. Ya te perdono. Franco, tu micrófono. Hola. No, Julio dice. Hola, ya. hola, ahí está. Pero igual es bola eso, hermano. No es cierto. Mentiras. Está bien. Igual nosotros le debemos o él nos debe un asado. Nosotros le debemos. Nosotros le prometimos, ¿verdad? Él le dijo Nosotros que le cuando- prometimos. ¿Cuándo venía en el siguiente combo entonces? No, pero lo que pasa es que en los combos no. ¿Y en no los va a venir a combos- tu casamiento? En junio espero un asado. En junio. No, pero viste que en junio termina, juega acá y viene de vacaciones. Julito, En te junio no invito al casamiento de Nelson. es. Enio tiene Premier, boludo. Yo te invito. Te invitamos al casamiento de Nelson. Acá Nelson se va a casar y está cordialmente invitado, Julito. Mami, te quería, Julio. Nelson, ¿qué opinas de la sanción para los jugadores del Real Madrid? Cierto, No nosotros hay que... sanción todavía. Se Hay abrió un un proceso video. de investigación. No, pero Pasen mira, clips. ayer hablamos de eso. Y realmente no estaba por poder... pero yo quiero saber Se tu estaba opinión. escuchando. ¿Qué opinas realmente a eso? Yo le quería invitar al mío, pero si no me invitan, no. Anticipo, Julio Enciso se casa. ¡No! Avisó por TikTok. TikTok, vía TikTok. Dirá, solo ya va a subir esas páginas. Cuidado. Sí, información. tiran info. No, Fake news. Julio está invitado, pero tiene Premier. Yo sí voy a tener tiempo para irme por... Pero no. las chicas de Belén, soy Julieta, yo, él es Franco, Coque, Nelson, Belén. No me quemé. Caité nomás, Julio. Anticipo. Mi amiguito de Ramón Sosa. A Julio, a Julio le invitan, pero a la gente del chat no, dice. No, escuchaste lo que dijo. ¿Qué dijo? Escuchaste lo que dijo. Mi amigo- jugador es Ramón Sosa, Mi dijo. amigo es Ramón Sosa. Ramón dijo. Sosa me ve y dice, ¿qué haces, Babablu? Así dice esa. ¿Así te dice Ramón Sosa? No, imagina. El corazón Entendible. roto puso. Ah, la flauta, qué bueno. No va a romper el. No, pará, Vilanova. Tranquilo. Pará, tranquilo, espérame un poquito más acá. Para. Nos va a romper el orto Bolívar. No. ¿Por qué lees si no lee? No, No. pues no. Justamente yo he dejado de leer y vos lees eso, hermano. Sí, pues. No, Limpiemos, pero, limpiemos. pero Por ¿qué el me tiene, tiki- loco? Tiki toki. Marco está descansando porque tiene partido. Sí, hoy juega Tiene Cerro. partido de Cerro, hoy juega Cerro 8:30. ¿Quién va a estar con Marco hoy? ¿Estás? Franco, ¿Venís? obviamente. También estoy yo, así que estamos los tres, estamos. Sí, sí, Si sí. querés venir vos, ¿estás invitado? No, yo estoy bien, la verdad, estoy bien. ¿Contra quién juega? Teme. Contráteme también. Contra Tenco. Va a estar Esteche, ¿cómo no? Sos fanático de Esteche. Es que yo soy fanático de Esteche, loco. Esteche tiene que jugar. Bro. Es más, yo digo algo, y sin miedo al van. Hoy Esteche hace un partidazo y mete un gol. ¿Qué? No juega. No viene Esteche. No viene Esteche. Che, hay mucho por ahí hablando. Limpiado nuestro amigo Dorival. ¿Limpiado? Sí. Ceausescu. No va a seguir. Wall Sporchi ya adelantó que ¿Y quién va a ser, boludo, entonces el hay técnico de Brasil? 4 nombres. ¿Cuáles son los Hay nombres? 4 nombres. Hay 2 que ni en pedo van a agarrar si agarran en junio. Y hay otros 2 que podrían agarrar ya en el partido contra Paraguay. O sea, yo pienso literalmente en qué el buena partido crisis. contra Paraguay, ¿verdad? Qué buena crisis. Qué buena Brasil. crisis, la verdad, Los 2 nombres que van saliendo, que son los sueños y que son los más difíciles, son Guardiola y Ancelotti. Guardiola también. Sí, pero lo que pasa es que los 2 son imposibles. Con Los 2 son imposibles Dale. porque estamos hablando de que Ancelotti habló hoy. Le preguntaron.
Y Hoy Ancelotti dijo dijo, yo pienso en el Madrid. Pasa que él tiene contrato y Guardiola acaba de renovar. Lo Lo que pasa con Ancelotti es que tanto un eventual Ancelotti o Guardiola sería para que venga y dirija el Mundial nomás. ¿Y qué va a pasar, Nelson? Así, ¿hay algún interino o algún Eso es técnico lo que que está pasa. hasta terminar las eliminatorias? Pasa que son dos nombres en los que ellos piensan que si le dan el cargo ya va a agarrar directamente la selección. Y fue limpiado Gareca también. Jorge Jesús, del Al Hilal. Claro, pero ¿qué pasa con Jorge Jesús? Al parecer. Que Jorge Jesús tuvo quilombo con Neymar en Arabia. Ujú. Y hay un periodista que es Bene Casagrande, que es un periodista muy, muy top de Brasil, que ya informó que literalmente Jorge Jesús le pidió que aclare que él no tiene ningún problema con Neymar. O sea, Le pidió. sí, le pidió que aclare. O sea, Alfaro tenía contrato, igual vino a Paraguay, dice Nico Ayala. Ahí plata no es- están- Igual yo te digo algo, entre dirigir Paraguay y dirigir Costa Rica, no, ¿qué pero vas a espera, querer dirigir, espera, loco? No, pero espera un ratito, espera. El tema de plata también es, Espera, loco. espera, Paraguay espera, paga espera. mucho más que Costa Rica. Pero Nico, escúchame. ¿A qué? Hay una ¿qué? cuestión muy importante, que es lo que dijo Coque. Brasil tiene plata para rescindir contratos, claro que tiene. Pero una cosa es la rescisión de contrato que tenga Alfaro con Costa Rica, otra cosa es la rescisión de contrato que tenga Ancelotti con el Real Madrid. Sí. Otra cosa que tenga la rescisión de contrato que tenga Guardiola con el City, amigo. O sea, obviamente. Y dos, en Europa, estamos hablando de que los procesos son distintos. Yo por ejemplo, veo utópico lo de Guardiola. No así lo de Ancelotti. Es más, yo creo que Espera, si el Real vos- Madrid no gana la Champions este año, Ancelotti se va. Espera, ¿vos crees que es más posible que Ancelotti sea técnico de Brasil antes que Guardiola? Pero por supuesto, porque en el Real Madrid hay una sensación de ciclo cumplido. Ujú. Vos sabés que en el Real Madrid están pensando, o sea, no que están pensando, salió la información de que el Real Madrid le va a pagar a sus jugadores más plata por ganar el Mundial de Clubes que por ganar la Champions. ¿Qué? Sí, consideran que es... ¿Pero por es- qué esa prioridad por- al Mundial y no a la Champions? porque Para ser el primer campeón. Porque el club quiere ser el primer campeón del mundo, de la O historia. sea, el Con este primer formato. campeón Exacto. con este nuevo Con este formato. Y también... ¡Boca! No. Y que supuestamente salió eso. Y bueno, igual saltaron otros humos, ¿verdad? Ancelotti quedaría muy bajo si pasa del Madrid a Brasil. Pero yo sé que Brasil no anda bien, pero... La sos- máxima sos selección, técnico del potencia scratch, del hermano. mundo. La selección más importante de la historia del fútbol. Jugar un Mundial el año La que selección viene. más grande de Y toda la además, historia del jugar fútbol. Le man. falta Mundial. dirigir un mundial nomás, ya Sí. tanto a él como a Guardiola Sí. le falta dirigir un ¿Te mundial. imaginas? Llega a A instancias ver, finales con yo Ancelotti. te pregunto algo, Nelson. Así quiero que saques tu hincha interior del Madrid. ¿Vos estás cansado de Ancelotti? No. Actualmente. No. Yo creo que hay ciclos que se cumplen, boludo, y listo. Yo creo que Ancelotti Si quieres. él es el que mejor ha logrado conducir a estrellas. Siempre tuvo estrellas, siempre tuvo mariscales de campo. Entiendo que el Madrid no tiene mariscal de campo y se Ujú. notó esta temporada. O sea, siempre tuvo a un Pirlo, siempre tuvo a un Zidane, siempre tuvo a ver, vamos el PSG te saco la ecuación, el Chelsea tuvo Lampard. O sea, siempre tuvo jugadores. Y creo que en el Madrid este año no tiene un Kroos. No. Y no ha logrado reconducir. No tiene un motor. Zizou o Por ahí Valverde le Ancelotti. peleó ese puesto. Y Esa no, figura. pero son completamente Y distintos. si llega Klopp, No, dice pero el Klopp- chat, Pero primero Y Garnero no está disponible. Franco Zizou o Ancelotti. me está boludeando ya la segunda. No, pues yo estoy preguntando. La segunda vez que me está boludeando. Después vos me preguntabas por Ayer vi que Zidane. estaba haciendo asado. No, tranquilo. No, sí, estuvimos ahí. ¿qué? No, vos preguntabas por Zidane. Zidane está esperando que se vaya de Shams. Porque de Shams ya anunció que no renueva su contrato después del Y se va a Mundial. Francia. Es que Zidane ¿Quién no va a querer literalmente dirigir solamente su quiere país? dirigir al Real Madrid o a Francia. No le interesa otro club. Incluso la Juventus le buscó, Manchester United le buscó, No. muchísimos clubes le han buscado en los Real últimos Madrid y años. Francia. Y a él no le calienta dirigir otro lado. Él solamente quiere dirigir a la selección francesa y al Real Madrid. Brasil, es más, ¿no? él pensó, no creo luego que le llamen porque los brasileños no le quieren Por los mucho. antecedentes. No. Luche y vuelva. Diniz. JCC, go No, to creo- Brasil, dice. ¿Qué fue eso de Diniz? ¿Ustedes se acuerdan de eso? Diniz.
Pero Y no. Diniz fue técnico de la selección brasilera. A mí me Pero preocupa. ahí te das cuenta Ayer en que... Twitter pedían pum Scaloni al Real Madrid. No. No. Ojo, ¿Eh? igual Scaloni es un tecnicazo, boludo. Yo creo que ahora con Argentina clasificada ya imposible. O sea, yo No, siento no. que Scaloni Si quedarse le a va Brasil. Yo siento que Scaloni le va a dirigir a Argentina al Mundial después off de la selección. Ojo con Felipe Luis y Abel Ferreira. Abel Ferreira Brasil o Felipe Luis. Abel era portugués. Abel es ¿no? portugués. Abel es portugués, Pero técnico Felipe de Luis está Palmeiras. demostrando de que es proyecto de gran técnico. Sí. Lleva 4 meses y ganó 3 títulos como técnico del Felipe Flamengo. Luis. Pero, ¿sabes qué es lo que pasa? Yo creo que Brasil ahora mismo necesita alguien que le ordene medianamente el fondo y que ponga en sintonía a los de arriba. Yo creo que, muchachos, hagámonos el Casimiro. hagámonos el por nombres, boludo. Yo creo que no hay. Son a reventar. Me escribiste, Rafa, perdón. No hay candidatos ahora. Candidato Andrés fuerte para... Jardine. No, en serio. ¿Eh? ¿Cómo? ¿Quién? Que fue el técnico que ganó las Olimpiadas de Río. ¿Quién? justamente. El técnico actual de América es Andrés Jardine. Él Ah. ganó la medalla de oro en Río Con 2016. Neymar. Con Neymar como Esa estrella. tanda de penales. Capaz de socio de Neymar. Y él, espera, ¿él va a ser de Ah. manera interina o es el principal candidato? Lo que pasa es que No, dice, un rumor. después Es también un salió rumor. Rogerio Ceni. Para mí Rogerio Ceni es... Rogerio, Ya. Espera, ¿qué? Arranjo. Luego, no me parece que sea un técnico ultra mega top. Claro, A lo no. que yo me refiero, hagámosle el juego. Si vos metés en un equipo a Rodrigo, Vinicius, Rafinha, Endricky, Neymar. Neymar, pucha, Neymar, Guimaraes, decís, Marquinhos. ¿cuántas selecciones tienen Alisson. Anthony. medio campo? No, pará. Medio campo para arriba. No, pues, no le puedes meter a Anthony en la misma ecuación de esos jugadores, Yo te amigo. aseguro que Anthony va a jugar mejor que cualquiera de los que están ahora. Perdón, pero me fui. Él no fue convocado, ¿verdad? A lo que me refiero, amigos de la mesa, es que si vamos al nombre por nombre, vos decís, ¿qué tantas selecciones tienen tanto Nombres fuertes. talento quilate por quilate y después juega nada? Porque vos ves Francia, por ejemplo. Francia tiene Dembélé, Tchouaméni. bueno, Tchouaméni, Podemos sumarle. Camavinga, Ujú. tiene Mbappé. Mbappé. O sea, tiene nombres de la Gran 7, pero su Teo selección Hernández. juega bien. Argentina juega Juega bien. bien. Paraguay. Ahora, yo le sumo a Paraguay en esa ecuación. No, pero lo de Alfaro es otra cosa porque Alfaro tiene mucho menos material en teoría y hace mucho más. Estamos hablando de lo España. que por principio es España. España. O sea, esos equipos juegan. Brasil juega mal. Mal, con todas las estrellas que tiene. No, para mí el... Brasil juega mal. A Brasil, boludo, yo no puedo verle jugar a Brasil. Yo vi la repetición del... O sea, no vi la repetición del partido, sino vi los highlights. Y, Tan malos loco, son, pero de no, verdad pero son malos. Argentina le pegó un baile. No son malos, Es tienen una un mentalidad baile. estúpida. No, pero a nivel fútbol, a nivel equipo, Franco, Es son que malos porque en su sus equipos mentalidad- brillan. Su mentalidad les caga, Belén. ¿Qué hace Vinicius cuando se va y le boquea a los argentinos? ¿Qué le dice? Lo dice, somos pentacampeones del mundo. ¿Qué sabe? Le dice, Tengo 2 champions. 2 champions tengo. ¿Qué le calienta el Curepa campeón del mundo, bicampeón de América? Ahí te das cuenta de lo que piensan los jugadores brasileños hoy en día. Ahí tiene, bueno, Están pensando en sus logros personales y están pensando en lo que logran con sus clubes y dejan de pensar en la y selección. sí, hay grupismo. Hay No sé si grupismo, lo que grupismo, mucho son- tiempo... Sí, son yo me colores, animo a son- decir eso porque Mentalidad mucho tiempo tectónica, Paraguay ¿sabes? sufrió... Mucho tiempo Paraguay sufrió de eso también, el grupismo, que teníamos jugadores muy bien jugando en Europa o en Norteamérica, pero no había un grupo, como dice Alfaro. Se dividían los caminos. ¿Sabe qué dijo un periodista brasileño? Basta de la mentira de la Premier League, dijo. Uf. ¿Por qué? Dijo que desde que Brasil se llenó de jugadores Premier League, Ah, ellos renunciaron a su esencia. Mm. ¿Qué pasa? Ese fue el fútbol Premier League, fútbol de vértigo. Vos ves un partido de Premier, seamos sinceros, chat. La liga que da más gusto ver cuál es. La La Premier. Premier. La ¿Pero Premier. ¿Por qué da tanto gusto? Porque vos sabes que puede pasar cualquier cosa, Sí. porque hay muchos goles. Hay muchos jugadores, hay fútbol. jugadorazos. no hay, Pero- no hay show. Pero no se defiende nada. En la Premier no se defiende. Vos ves un partido de la Liga Española, por ejemplo. No, en la Premier no hay un equipo como el Getafe. Ah, no. ¿Entendés? En Italia el fútbol perdió mucha luminosidad, pero es un fútbol táctico que vos ves partidos de ajedrez dentro de una cancha. Sí. En cambio, el fútbol Premier es Ataque. que
Ataque, ataque, ataque. Ataque, ataque. Guardiola le quiso jugar achicándole al Real Madrid. Es imposible. Y el Real Madrid, que no está bien este año, le pegó un baile en los dos partidos. ¿Entendés? O sea, por eso es lo que yo le doy los méritos a los clubes que manejan diversos registros. O sea, un equipo, el Barça, por ejemplo, la chica que hace el Barça es élite este año. El Barça, ¿cuántos partidos ganó por achicarle a los rivales? El Real Madrid, Muchísimo. Ancelotti tiene la capacidad de verle un día a Vinicius y a Rodrigo jugando como laterales marcando. Los perros dicen, no, antifútbol. No, viejo, es manejar registros dentro del fútbol. Y lo mismo está pasando ahora con el fútbol brasileño. En la otra vez vi un análisis que es Pero espectacular. Nelson, perdón por la palabra, se cagaron contra Argentina. Pero, Obvio. Sí. hubo una Increíble. explicación Están cagadísimos. maravillosa. En Argentina le jugó. ¿Viste cuando te dicen el Brasil del 70? Ujú. Que jugaba con 5-10. Sí. Argentina le jugó a Así Brasil con mismo. 5-10 ayer. Sí. El otro día. De Paul arrancó como 10. McAllister. McAllister empezó como 10. Álvarez, todos los Paredes pases empezó que- como 10. que O recibía. sea, Argentina te Enzo. juega. Enzo también. Enzo, si bien nunca fue 10, es lo más parecido al volante de marca que tienen ellos. O sea, no es otro volante de marca tan... claro, y acá me quedo con el concepto del maestro de Alessandro. El fútbol cambió presidente. Bueno, que hizo el bueno, famoso viste- meme viral. Bueno, ¿viste el análisis que hizo Tagliafico? No, una locura. ¡Qué Explicando- locura! Amigo, a mí me explotó la cabeza dijo Tagliafico? la manera... ¿En su stream? Sí, en su stream. La manera táctica de cómo jugaba Argentina, cómo le jugaba a Brasil. ¿Cómo le ganaba al medio todo, campo? todo Sí, el tiempo es superioridad numérica. increíble, es Vamos a buscar un increíble. poco. Y es Siempre Argentina buenísimo. está, en cada zona Argentina estaba con un hombre más. Sí. En comparación a Brasil. Abajo era 4 contra 2. Llevaban la marca, cortaban. En el medio Increíble estaban era, boludo. 4 contra 2. Y después en el fondo siempre estaban uno más. Hablen de la sub-17 que va a Puleo a Sí, Perú. le rompimos toda la... a Perú. Tengamos en cuenta que estos chicos son los mismos campeones hace 4 meses. Sí. Son los mismos campeones Se puede porque el pasar. año pasado se jugó el sudamericano sub-15, que en realidad correspondía al de 2023. Tenían 16 ya. Por eso los chicos que jugaron la sub-15 tenían en realidad 16 años. Entonces, son los mismos chicos, o prácticamente los mismos, con el mismo cuerpo técnico encabezado por Uglesic. Uglesic. Y hablando de inferiores, se le ha confirmado que Antolín dirige el Mundial. Ah, Epa. Antolín va a ser el Bien. técnico de la sub-20. Claro, porque no olvidemos que Estuvo en la Antolín- cancha. tengamos en contra cuenta Chile. que Antolín era interino. Antolín terminó el campeonato que empezó nuestro querido amigo Aldo Duscher, Sí. Gran... que se quedó sin nada. Gran- No sabemos qué pasó él. Tengo acá el video, si podemos escucharlo de Tagliafico. No, pero pasala. Pasale, Ah, bueno, pasale si no a era- Benja. Sí. ¿A tu chat o al chat de quién? Ah, al grupo. ¿Vos estás ahí? El de Hugo Molinas. ¿Tenés? No, pues está el grupo de pasión. Hay un En el, chat. en el grupo de pasión está ahí, ¿verdad? Ah, sí, en el grupo de pasión. Pasión Bueno. Estudio y Radio. Sí. Muy bien. Welcome architect Humberto Botellão García is a new manager of Brasil. Botellão. Fabricio Peruano. No. Botellao. Pero, ¿cómo era? El partido. Ayer hizo 8 días contra Chile. Que decíamos, ¿quién va a entrar? ¿Quién es lo que va a entrar en vez de pasión? ¿Quién es lo que va a entrar en vez de pasión? Y le dimos así a Antolín Alcaraz con Calladito. un chico, Sí, un chico de la sub-20. ¿Quiénes son los que entran? Fe? Ah, era Antolín. Musa. En realidad, Merecido. te voy a decir algo. Cinema. Ellos no hicieron lo que No, hizo no Teo. hicimos- no hicieron Porque la- ellos presentaron la nueva activación. pelota. Sí. Porque están trabajando con Puma. Claro. Que es la pelota. Una la activación pelota- similar. Exacto. Ellos mostraron el balón Sí. y después se retiraron. Sí, 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 sí. sí. Entonces, ¿cómo tenemos que ir a jugar en Brasil? Es que lo que pasa Qué es que buena pasa- pregunta. Es que depende mucho del partido contra Uruguay. Sí, o sea, ¿Cómo llegan nuestros yo, jugadores yo también? entiendo que es una oportunidad histórica de ganar por primera vez en Brasil. ¿Te imaginas se llama nuestra clasificación ¿Entendés? en Brasil? Se puede Épico. pasar, pero lo que pasa es que no podemos pensar en Brasil. ¿Brasil contra quién juega primero? Es Uruguay. No, claro. Y para mí Uruguay hoy es más digo. complicado que Brasil. ¿Contra quién juega Brasil primero? Te digo. La fecha 15 sería. Fecha 15. Fecha, Fecha 15 contra Ecuador allá. Uy. Antonio, Sí. la nueva cábala Belén. Nelson Cagón no quiere ganar. Para, Nico, la misma. Nico, tenés que cambiar Ecuador. un poco tu repertorio. Si Ay, no, es se la van a misma. pegar. Che, O sea, les quiero hacer una pregunta. Desde que empezó Pasión Estudio, tirar la misma cosa. Sin Jordan Nelson. Hay Algo video, nuevo ¿no? tenés que hacer. Les quiero hacer una pregunta antes de, Sí. de meter con el video, ¿verdad?
¿Ustedes quieren clasificar? Ecuador O sea, es acá, Perú es en Lima. ¿Ustedes quieren clasificar contra Uruguay? ¿Tener la oportunidad de clasificar contra Uruguay acá en el No Defensores? se puede clasificar contra Uruguay. No, es imposible. Es imposible. Porque Ni si hay, ni... No hay Que ninguna empatamos. posibilidad. Porque si nosotros ganamos y pierde Venezuela, significa que ganó Bolivia. Porque es Perú, porque es Venezuela-Perú. Yo quiero dejarle Venezuela, Venezuela-Bolivia. En ¿Y si Venezuela. empatan? Si empatan tampoco. Mi sueño O es sea, clasificar. literalmente Porque- podemos clasificar Por- contra Brasil en Brasil. ¿Por qué no hay posibilidades? Porque si nosotros si empata Venezuela con Bolivia y Paraguay gana, le vamos a sacar 8 puntos, quedando 9 en disputa. Vas a estar prácticamente clasificado, pero no clasificado. Antes de ir al video quiero decir nomás algo. ¿Ustedes se imaginan todo el contexto social que estamos teniendo con Brasil y nos vamos a clasificar allá? Sería hermoso. Bueno, convengamos que ayer Sería Leila perdió una hermoso. final contra Ángel Romero. Sí. Sí. Ángel. Ya sería Yo diría que épico. Brasil es más fuerte. Bueno, igual ahí creo Yo que quiero pequé eso. un poquito de pegarle a Brasil de forma innecesaria, Luis. Uruguay tampoco está bien. Pero Benicio Martínez, versión lentes, Nelson. Está escrito. Bendicio. Ponerle que Brasil pierda estos dos partidos. Que no es una Que enajenación no es mental. imposible. ¿Vos querés dejarla fuera, a Brasil afuera del Mundial? Pelea con No Venezuela. va a ese pasar, no va a pechaje. pasar. No Eso- creo que pase. Pero... ¿Ustedes se imaginan por, ¿Y si sí? ¿Ustedes se imaginan por medio segundo que esta eliminatoria haya sido con 4 plazas y media? ¿Está afuera? No. Paraguay estaba... A pesar de los 8 partidos sin perder, nosotros íbamos a seguir con el Jesús en la boca. Estábamos Íbamos en a el ser, repechaje. iba a ser el grupo, Sí. iba a ser la eliminatoria más competitiva de los últimos 50 años. Hija de mí. O sea, imagínate. El daño pudo haber sido mucho más grande si eran 4 selecciones y media. El daño hecho por Guillermo Barros Esqueloto y Daniel Garnero. Hija de mí. Imagínense. Pero por suerte, Yo creo por que suerte íbamos... son 6 plazas y media. Vos sabés que yo creo que íbamos a tener yo creo que la selección iba a tener demasiada presión si hiciera así. Argentina. Claro. Íbamos a tener muchísima presión. Imagínate... ¿Ustedes son conscientes que si clasificamos en junio no nos preocupamos por el concepto clasificar a un mundial hasta 2033? Sí. Ay, qué Eso es lo muchos loco. años, O claro. sea, Sí. Para literalmente 2030, ya prácticamente vas a tener una generación que va a vivir 2 mundiales. Sí. Son 8 años ya. Así quiero- que vas a estar en mundiales sí o sí. Qué Yo quiero que Perú llegue con chance de infundirle en la última fecha. Ese es mi sueño. Pero le jugamos como lo allá. hicieron. Porque es demasiado ya se Muchas burlaron de veces nosotros. se burlaron de Es nosotros. demasiado ya nos farrearon. Se hicieron los prepotentes muchas veces los peruanos. Así tipo como Venezuela nos quitó en la última fecha, así Exacto, me quiere quitar a encantaría Perú. hacerle eso a Perú. Que tengan una chance pequeña. Si no ganan, se van al mundial. Y que esté un árbitro chileno otra vez. Infundirle. En realidad lo de Que sea Facundo lo de un eventual partido Paraguay-Perú con Paraguay clasificado y Perú jugándose el repechaje, por ejemplo, no tiene nada que ver con esta década. Es cerrar una herida que está abierta desde 1993, Ujú. que es el famoso partido que Paraguay necesitaba 2 resultados, que pierda Argentina contra Colombia y ganarla a Perú en Lima. Sí. Argentina perdió 5-0. 5-0 le ganó Colombia. Le ganó Colombia. Y Aquella Colombia... Paraguay le rogaba a Perú, que ya estaba eliminado, que se deje meter un gol para que Paraguay clasifique al repechaje. Y Perú no se dejó. No se dio. O sea, Perú... Encima Perú ni tenía más chance de estar... Empatamos en Lima y Perú le terminó salvando a Argentina. De quedar fuera del Mundial. De quedar fuera del Mundial. Y ahí es que volvió Pero Maradona. tienen lo- Metieron el gol contra... Sí, Perú tienen Y tienen eso. arranquemos luego el 6-1 del Mundial 78. Que Argentina tenía que ganar por 4 goles para no quedarse afuera. Y de le ese Mundial. regalaron la cola. Y ganó Hacelo 6-1. Alfaro, dice. Aparte todo tema bélico y eso. Igual hay otro tema. Vamos a ver el video. Si le de jugamos así a Tagliafico. Colombia en Barranquilla, deberíamos ganar por primera vez en Lima. Depende del contexto. Vos tenés que ver cómo juega este Brasil primero antes es Perú de allá. poder... Igual te digo algo, si nosotros clasificamos en junio, ojalá sea así, en septiembre no creo que vengan todos los jugadores. Alfaro va a probar el equipo, va a probar. ¿Vos decís? Jugadores. Sí, claro. Yo creo que va a cambiar. O sea, Eso es va lo a que venir el equipo de siempre. Eso es lo que tenemos que tener en cuenta, no solamente en clave Paraguay, sino que por eso es importante hacer los deberes en junio. Porque estas últimas 4 fechas, tenés que ver, por ejemplo, qué tan competitivo pueden llegar a ser otros equipos. Ver si de por ahí frena a alguien. Torres Gael, si Paraguay clasifica en junio,
Alfaro tiene que empezar a probar cosas porque Alfaro no tuvo nunca tiempo de trabajo, Torres. Sí, Ese es el cierto. tema. No tuvo amistosos. Entonces, él tiene que ir viendo, porque la base ya la tiene consolidada. Pero, Esa es la realidad. Claro que sí, ya está consolidado todo, no es que hay que consolidar, ya el equipo está consolidado. Vos, si pensás en un equipo de Alfaro, ya sabes, un equipo de memoria que funciona y puede ganar. Ahora, si vos, lo que dice Nelson, si vos clasificás en junio, está bien, tenés 2 partidos más que podés agarrar y qué sé yo, el partido contra quién jugamos antes de Perú. ¿Ecuador no? Ecuador. No, Ecuador que es acá. Sí. podés experimentar. Ah, se definen las eliminatorias. Ecuador allá. seguramente ya va a estar Última clasificado fecha en también. Lima. Última fecha es en Lima. Tengo una Y pregunta. si querés No estamos- cagarle a Perú en Lima, poné el equipo No consolidado. estamos y listo. clasificados por culpa de Esqueloto, eso es mentira. No estamos clasificados por culpa de Esqueloto y de Garnero. Garnero Garnero. dirigió 4 partidos, Esqueloto dirigió A 2 eso voy. nomás. ¿Cuál es el partido? Mira, esta pregunta te voy a hacer para ti. Antes de la era Alfaro. ¿Cuál es el partido antes de la era Alfaro que hoy en día nos podía haber puesto en un mejor lugar en la tabla? Para mí, Unos- sin duda alguna. Uno solo, Perú, Perú. en Ciudad del Este. Le pegamos un baile, ellos Perú. quedan con un hombre menos y no pudimos Ese fue 0 a ganarles. 0, ¿no? Sí, fue 0-0 que Diego Gómez tira por el palo. O sea, Ah, sí. hubieron muchísimos palos en ese Y si partido. Paraguay ganaba ese partido, ¿en qué posición iba a estar? Y sumarle 2 puntos más. Íbamos a estar segundos. Contra Segundos. Chile también habíamos empatado, creo. No, contra Chile perdimos el error de Rojas. Garnero ya era el técnico, no ganó Berizzo. Sí, cierto. 1-0 pero Colombia de local jugamos horrible, pero no merecimos sacar un punto. jugamos, o sea, perdimos 1-0 también en ese partido. El combo de Esqueloto nosotros... 0-0. 0-0 fue, 0-0. pero fue expulsado Robert Rojas. expulsado. Bien, yo me quedé con el concepto Y de que Méndez también. en Chile. Yo pensé que... no, de Empa- penal perdimos contra Colombia. Yo pensé que Para penal no, también cero. perdimos contra Chile. dos Sí. partidos, te digo yo. Yo te digo Perú, por sobre todo, y Venezuela. ¿Quién hizo el penal contra Venezuela? No me acuerdo que fue Piri, ¿verdad? Creo que fue Piris. Porque siempre que hay un momento trágico de Sí. penal está Piris, ¿verdad? Sí, para mí que fue Piris. Ese primer combo Mira, pues, vos me estás diciendo hicimos... que Piris jugó. Que mucho cambiaron las cosas, hermano. Sí. Piris era titular. Y- Piris Iván- jugó, ¿verdad? Contra Venezuela. chat. Iván Piris Él era... hace un penal. Cierto. Porque Que Ron- mucho Rondón cambiaron las metió. cosas. Sí, pues, Sí, digo, Rondón metió de con penal. con esos 4 puntos Paraguay estaba clasificado. Que nosotros merecimos ganarle a Perú y nos hicieron un gol de penal sobre la hora. Villasanto o Piris, ¿quién fue, amigo? Para mí que fue Piris, Estoy tirando de memoria así sin pensar, boludo. Que mucho cambiaron las cosas, Gerard. Te juro por Dios que. Nuevo video de Pasión Clips, dicen. Sí, hay uno. Recién se subió, no vino más todavía de De la qué es. chora. Che, hoy tenía que darse a conocer el fallo del TAS, tema caso Trovato, y volvieron a patear hasta el 25 de abril. Es un montón. Esto para mí, estas son cosas Es que el, se van caso, a... es el caso más largo de la historia del TAS en esta característica. ¿eh? Muchísimo Sí. tiempo. A que digan después Paraguay no pisa Es fuerte. en la muchísimo FIFA. tiempo. Pero no tiene nada que ver el FIFA, amigo. Sí estás. Ah, bueno. Es muchísimo tiempo. Estaba Quería buscando. aclarar nomás la No, pero puntualidad. si justamente el caso es contra FIFA. Si es Trovato versus FIFA Mando en bien. el TAS. Muchísimo. Estaba viendo lo de... Yo quiero ver, por favor, lo de Tagliafico. Sí, pues Tenemos- mostremos... Yo quiero escuchar qué dijo el churro de la selección argentina. No, Epa. ¿Cómo querían No lo puedo dejar por jugar copyright, ellos? Querían ¿no? jugar 4-4-2. Para jugarnos 4-4-2 así es prácticamente posible. Primero porque tenemos 3 mediocampistas. Yo voy a tratar de hablar lo más táctico. 3 mediocampistas contra 2 de ellos. Ahí ya tienen uno menos. Sumado a que tenés los 2 centrales con el arquero que le hacen el 3 contra 2 a este. Y sumado a que Thiago, que no se ve en esta jugada, acá baja mucho al medio. Ahí ya le estábamos ganando. Esto es algo clave, los movimientos. Uno va, otro Ahí la- viene. Ya lo tenemos muy aceitado. Mira, quieren venir a presionar con los dos delanteros, teniendo a los 2 centrales, al 5 libre y al arquero. 4 contra 2. Mira, 4 contra 2. ¿Cómo hace? De vuelta para este lado. ¿Qué hago yo? Me lo arrastro. Me lo llevo. ¿Quieren jugar con 4? Mano a mano. ¿Quieren seguir? Bueno, espacio para otra. ¿Qué pasa? Thiago, extremo, baja. ¿Quién lo sigue? Nadie. Listo, recibe solo. Vamos para otro lado.
Era clave, o sea, al final vos jugás contra un Brasil que no es el Brasil de antes, pero que le gusta tener la pelota. A Brasil siempre le gusta tener la pelota, hacer correr al rival. No les gusta no tener la pelota, tener que correr atrás. Tenía muchos delanteros Brasil y correr atrás de la pelota los mata. Wow. Algo similar a lo que Muy pasó, loco, algo muy similar a loco. lo que pasó con Colombia. Ujú. Nosotros decíamos en la previa que Colombia era una selección que no está capacitada para recuperar balones. Y Alfaro en una maravillosa propuesta táctica le metió 4 volantes y le sacó la pelota. Le sacó la pelota en las fases que importan de la Pero cancha. maravilloso. en Porque serio, igual cómo vos le podés tener, arrastró a su delantero. vos podés tener 70% de la posición tocando los dos centrales. Aún así fueron garchados por Alfaro. Audios, pero contra factos. Paraguay. Quiero escuchar audios. 0986 15 21 80. 86 15 21 80. Andaba cargando ya los videos. Coque juega Papaguma. Ahorita el audio. Hoy pierde Libertad. Muchachos, ¿cómo andan todos? Andaba cargando ya los videos. Coque juega Yo creo Papaguma. que tenemos que ganar los partidos locales. ¿Para qué? Muchachos, ¿cómo andan todos? Mientras Yo creo tanto, que tenemos que Suena. se va ganar solucionando. los partidos locales. Hay audios. Suena. Nada más que eso ahora. Porque Brasil es Brasil. Brasil puede recuperar tranquilamente un nivel sin problema. Entonces tenemos que pensar en Uruguay nada más. Y ver en Brasil lo que hicimos con Colombia. Hola muchachos, estoy laburando y viendo el programa. Saludos. Gracias. Dijo Benicio que Libertad no es el menos malo. La Que puta es el- madre. que es Felicidades, Libertad, que- por el campeonato, Que ¿eh? es el más regular. Benicio. Espera un ratito. Espera, yo entendí muy mal. Sí. Benicio dijo que Libertad no es el más malo, sino que El es el menos más malo, regular. el menos malo. El menos malo. Sí. Ah, claro. Pero es Olimpia Como es y regular, cambia totalmente Claro, el, el menos el discurso. Claro, cuando es Olimpia cambia el discurso. Cuando no es Olimpia, que no se note el antilipismo, ¿eh? Si digo lo que pienso, ella con él. Sí, totalmente. Vieron que Guaraní no aceptó a Enciso en sus formativas. ¿Por qué es lo que vos querés crear una institución de antiolimpismo? ¿Quién? Coque. Espacio fácil es olimpista. El antiolimpismo no existe. El anticerrismo no más existe. Eso es lo que te iba a decir. Espacio fácil es olimpista. Audios. Entonces vengo muy loco, sé que ayer jugó Guaraní ante Trinidense en Sudamérica, en Villa Lisa, donde Trinidense ganó 3-1. Guaraní, como era el segundo, le da más ventaja a Libertad para que siga escalando en la punta. Hoy juega Libertad a las 6:15 ante 2 de mayo, Cerro a las 8:30 ante Tempetarud. Hoy empieza la división intermedia. El partido inaugural va a ser el de Independiente de Campo Grande a las 6 ante Encarnación FC. A las 8:30 tenemos Sportivo San Lorenzo ante Pastoreo. Y bueno, no, paso y no estoy, le quiero mucho. ¿Por qué tienen Gagata esas Franco, cosas? ¿Por qué Franco dicen- Burro. ¿qué pasó, ¿Qué Belén? lee esos pedazos de imbécil? ¿Por qué le dicen esas cosas a Franco? Pues son todos olimpistas. No, pero te humillás solito, Franco. Pero No me espera, solo, Franco, pero espera. vos sos más anticerrista que Coque. Mi brother, es más fácil ser olimpista que ser cerrista. De ¿Por acá qué? a la China. Pero ¿por qué es más Porque fácil? es más Explícame. fácil. No, no, es la salida explícame. fácil en el fútbol, ser olimpista, pero hermano. amigo, Es pero la salida explícame, fácil. na. El antiolimpismo no existe. Mencionen el- El antiolimpismo ¿Cómo no no va a existir, Franco? ¿Vos estás existe el loco que no existe el antiolimpismo? No existe, el anticerrismo existe. Pues el propio cerrista es anticerrista últimamente. Pastorio San Pero Lorenzo. esperar un rato. A mí que hace tipo Bruno Pom. Creo. Creo que era Marcos. No, Marco no eso es no era así. Marco. Vos sos antiolimpista, Franco. No. Otra cosa iba a ser si Rafinha confirmaba ser Bocón, ¿verdad? Con los resultados en la cancha, pero Vinicius ayer no tocó la pelota a Rafinha, lo único que hizo fue ese tiro libre que pasó cerca. Y viene por Argentina que así se manda a callar. Mostrarle esta a Nelson, mi amigo, te empiezan a olvidar. ¿Por qué? ¿Quién es? ¿Eh? ¿Quién es? Ah, Garnero, ¿verdad? ¿Ayer? Sí, me acuerdo de su conferencia de prensa con la albirroja.
Mamá querida. ¿Quién Sí, te dijo yo, eso? yo vi ese mismo meme, pero vi con el Tata. No, ¿quién le olvida al Tata? Eso ya Yo vi Lo en que a mí Twitter. no me gustaba de Garnero es que Criatura vos no, le TikToker. podías preguntar nada. El tipo se re enojaba en la conferencia, me piopea. Nadie le podía decir nada a él. A mí el único técnico que me puteó fue Garnero. ¿Y viste? Igual le querés. Yo no estoy de acuerdo, por ejemplo, con eso. ¿Por qué vamos a estar de acuerdo con eso? Hay que aplaudirle a gente como Alfaro que te enseña, que te educa, que te hace crecer, que te abre la mente. No con alguien que te trate mal. Perdón, es mi filosofía de pensamiento. El Tata, otra cosa, lastimosamente nos estamos olvidando del Tata. ¿Quién se está ¿Cómo olvidando pico no del vamos a olvidar Tata? del Tata? Vos que estás 6 horas en el TikTok, hermano, y Son ya Coque, hace el 2010. nos vemos hoy en la huerta. El Tata ¿Qué es pedo? mucho más que Alfaro. Mucho más que Alfaro. No, del pero Tata. son cosas muy distintas. Pero son cosas muy distintas. Muy distintas. Pero el Tata demostró en un momento súper clave y en un mundial. Pero es innegable. uno nos hizo llegar muy Nadie lejos se a una olvida del Copa Tata. Mundial. Son cosas totalmente distintas. No puede comparar al Alfaro con el Tata. Porque uno, son distintos. Y dos, Son épocas Tata, distintas. Tata nos llevó a un mundial y nos llevó a cuarto de final de un mundial. Y El casi a Alfaro nos semifinal. resucitó, son dos cosas distintas. Son o sea, dos cosas distintas. futbolísticamente y Además, anímicamente. hablemos de algo. Cuando Tata estaba, era el antiguo formato de clasificación. Tata no solamente 4 y solamente- medio nos llevaban. Tata no solamente, yo le adoro a Alfaro. Yo nos también. Revitalizó. Pero Tata no solamente nos llevó al quinto partido que nunca lo hicimos en nuestra historia, sino que dirigió a Argentina y dirigió al Barça. Sí, O sea, Tata es no, un- no hay punto de ¿cómo la vamos a comparación. olvidar al Tata? Ahora, primero con Alfaro clasifiquemos Claro. y después veamos el Mundial. Yo creo que me parece que Dirigió Libertad. tenemos también. una... ¿Qué pasó? Dirigió Libertad y Cerro también. Sí. A mí me parece que Alfaro tiene a su disposición mucho talento. Muchísimo talento. Más que nuestras generaciones, ¿crees vos, Nelson? Pasa que hay que comparar. Yo creo que el Paraguay de Tata era mucho mejor en bloque defensivo. Sí, totalmente. Mucho mejor en bloque defensivo. Creo que el mediocampo de esta generación puede llegar a tener alguna que otra característica de mayor técnica, pero a nivel combativo no hay punto de comparación. El O sea, el mediocampo frenen por medio segundo y vean el mediocampo que plantó Tata contra España. España puso a los Xavis, Ujú. Iniesta y Fábregas. Tengo entendido que fue Fábregas, no recuerdo. ¿No fue quién era. Busquets? Claro, fue Busquets, tenés razón. O sea, Sí. colocó los que, nombre por nombre, mejor de la historia. podríamos considerar el mejor mediocampo de la historia Sí, a nivel sí, selecciones para no caer en polémicas. Ujú. Y el Tata contrarrestó eso con Topo Cáceres, Edgar Barreto, aquel día no jugó Rambert Vera, Rambert. Ortigosa no jugó aquel día. Edgar jugó de volante por derecha. Ortigosa no entró segundo Rambert tiempo. Y Cristian, ahí Cristian, está. O sea, Cristian Rivero. fíjate lo que fue Paraguay. Paraguay le compitió al mejor mediocampo a nivel de selecciones con esos 4 volantes. Entonces, yo creo que esta selección puede llegar. Y encima tenía otra vez Santana y Ortigosa. Sí. Tenía 6 volantes. Buenos. Sí. Ortigosa no élite. jugó ese partido. No, Ortigosa jugó contra Japón, creo. No me estoy. Jugó Edgar, el titular, entró por el Rambert, entró Topo, entró por el Lucas Barrio después cuando estábamos abajo, y Cristian Rivers. Para mí el mejor volante que yo vi en la selección paraguaya, con mucho respeto lo digo al resto, es por escándalo Cristian Rivero. Sí, Por totalmente. escándalo, o sea. Y era Pero no suplente. no solamente en la selección, sino que a nivel clubes también tuvo un demasiado buen Barreto, rendimiento. Ramos. Pero era suplente y en la selección se convertía en un monstruo. Sí. En realidad fue En la Premier. titular en todos lados. En todos lados. Solamente no fue titular en el Sunderland. Delantero 2026, medio 2010, defensa y arquero del 98. ¿Vos sabés que acá... Por la defensa del 98 era... Pero yo te digo, algo, la por defensa eso- del 2010 era una locura No, también, no, boludo. pero la del 98 insuperable. Fábregas No, entró de sí, recambio. Los mejores laterales de la historia del Paraguay. El Paraguay jugaba línea de 5 en el 98, jugaba Denis Ramón,
de lateral izquierdo, porque él tenía que jugar a perfil Él cambiado. jugaba Él jugaba de- pero jugaban porque con no, 5. 5, pero Claro. imagínate, Canilla tenía que jugar a perfil cambiado porque el dueño lateral derecho era de Chiquiarse. Chiquearse, Y sí. después tenías Chito, tenías a Catalino Rivarola, que perdió el puesto en el Mundial porque entró el Cabo, pero él sigue Sí, Sarabia. Sarabia. Catalino, bicampeón de América. Claro. Ujú. Y el Colorado Gamarra. O sea, tenías a Tiene largo Tengo chila. una pregunta de ese partido. Para que me recuerden. El penal de Tacuara viene post gol de Villa, que fue a los 80 No, más no, o no, menos. no, 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 Antes no. fue, ¿no? No. El penal de Tacuara. El penal de Tacuara viene después del penal de España. Corregime Pero si, no si me no acuerdo si- recuerdo. El penal de España, Xavi Alonso patea, gol, cobra el arquero que se adelanta. El árbitro que se adelanta. Vuelve a patear, ataja Villar. Sí. En el rebote le hace un penal más grande que Sí, el sí. estadio de Johannesburgo, Se cagó el árbitro. que no cobra el árbitro. Y después, en ese mismo partido contra España, a los 2 minutos parece, Cristian Rillero mete una plancha más grande En su ciudad, Sí, En ese sí, partido no sí. lo Continente roban, africano. no le roban un gol a Edo. Sí, sí. El gol de Edo es legal. Fue El un gol gol de válido. Edo- el gol de Edo Le es anularon súper legal. le anularon por Tacuara. Sí. Porque no participó de la jugada, pero para el árbitro participó de la jugada. Si había VAR en esa época. El pen- Sí. El penal de Tacuara Tacuara. falló el penal primero. Sí, Tacuara falló penal primero. 2 minutos después. Y a del- los el 80 penal nos mete de el guaje. 83. Qué gusto. 83 creo. Qué gusto que guaje. Ay, quiero ver ese partido. Creo que voy a ir a ver hoy esta tarde. Sí. Buena corrección, chat. Xavi Alonso no jugó ese día. Sí, yo me acuerdo de Xavi Alonso ese día. Primero fue el de Tacuara. ¿Cuántos años tenían en esa época, chaval? Me estoy tratando de acordar de la defensa del 2006. La defensa del 2006 era el Colorado Gamarra, Toledo. Sí, pero ya era un Colorado que era Claro. su penúltimo año de Sí, carrera. sí, 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 Grecia, sí, no ya, olvidé, ya ¿verdad? era, ya era un Colorado, porque Sí. ya jugó 3 mundiales Colorado. Sí, jugó 98, de- 2002 y jugó el emperador. el Emperador, el Colorado, Toledo. Caniza no jugó también. Caniza jugó titularísimo como lateral Sí, derecho. sí, sí. Y jugaba, ¿sabes quién jugaba? Jorge mucho Núñez, también? Delio Toledo, pero Carlos jugó- Gamarra. Bonet Sí. jugó mucho. Ah, Bonet también, sí. Mansur no Cierto. le tocó tampoco esa temporada, ¿sí? A lo que nos pasa a nosotros, a nosotros se nos lesiona Villar en el primer partido. Sí, contra Después contra de Inglaterra. Después de chocar contra Colorado en el gol de Beckham. Y ahí entra Bobadilla. Ahí entra Bobadilla. Entró y Bobadilla fue el arquero contra Contra Suecia, Suecia y Trinidad y perdimos 1-0 y Trinidad y Tobago Ese ganamos. fue el único Bobadilla partido fue que 2000 ganamos, ¿verdad? Ese fue el único partido que Pregunta, ganamos. Bobadilla Contra fue todo- 2006-2010, contra Trinidad y ¿verdad? Tobago. Ambos Ah. mundiales fue Bobadilla. Sí. Sí, sí, sí. ¿Y ahora? Y sí. Luego, ahí Bobadilla en el equipo. También. Y Cierto. sí. Cierto. Después está el Bobadilla que era A mí me encanta. delantero. A mí me encanta. ¿Qué pasó de él? Raúl. Estaba jugando hace poco, después se fue A mí me encanta el nivel de exigencia que llegamos a tener en cierto momento. Los perros le puteaban al Maño porque Paraguay era muy defensivo. Y clasificó holgado 2 fechas antes. Sí. O sea, le puteaban. ¿Por qué, viejo, le puteaban? Rafa no me va a dejar mentir. Le puteaban porque consideraban que era un técnico demasiado defensivo para Paraguay. para Paraguay. ¿Por qué? A Marcarian dicen acá. A Marcarián se le echó clasificado teniendo el que es hasta ahora el récord de mayor partido sin perder en la historia de eliminatorias. Marcarián tuvo 9 partidos sin perder y se le echó igual. La exigencia. A mí me encantaría todavía. reaccionar al Mundial 2010 contigo, Boque. Pero enterito el partido. No sé si es legal nomás. Ese Se está puede bueno hacer. hacer. Yo creo que sí se puede porque es algo que ya pasó hace mucho tiempo, boludo. O sea, ¿En no. tu cara hagamos entonces? Yo lo que quiero saber es Por por si se qué. lo baja. Pero Dale. claro. Date, Sí. ya va a tener como 3 cuentas bajadas. Sí, sí. No, espera. Ya bajó 3 cuentas está bien. en menos de un mes. Después yo lo que quiero saber es quién puede reemplazar. Pero espera, se está acomodando Alfaro. Voy a querer saber quién le va a reemplazar, boludo. No. Ese es un error gigante No. porque vos sabés que eso no solamente se piensa ahora con Alfaro, sino que en su momento con el Tata también se pensaba. ¿Qué cosa? ¿Quién iba a ser el siguiente No, cuando, pero cuando se el- vaya Sí, Tata? todavía ni se iba al Tata, ya queríamos Sí, saber. era así. Era así. El tema del Tata, tenés que tener en cuenta que Tata nos lleva al Mundial 2010 cuando todos ya habían alcanzado su pico de forma.
De los jugadores. Exacto. Los jugadores. Vos tenés que partir del punto que Julio Enciso tiene 21. Claro, la mayoría tenía más 30 ya. Exacto. Enciso tiene 20. O sea, de la generación actual tenés solamente... 20 para arriba. Tenés a Junior, a Gustavo, después ayúdame. Alonso. Gatito, Gatito, Alonso, tenés Alonso. Ángel Romero. 3, 4 jugadores titular y Migui Ujú. que están llegando o llegarían al mundial como llegaron Pablo llegaron los da Pablo da Silva, Roque Silva, Santa Cruz. exacto. Pero más allá de eso, vos tenés una generación que le quedan por lo menos 12 años de selección. Sí, sí, sí. Eso es lo que es Encabezado bueno. por Y Enciso. no es solamente eso, que ya te asegura justamente dentro de poco jugar este mundial en el 2026 y jugar en el 2030. Pero yo creo que le seduzca mucho a Alfaro Paraguay. Porque creo que en ese, sí, ¿sabes por qué? Porque a mí me asustó y en esa última conferencia que tuvo el año pasado, o sea, después del partido contra Argentina acá, que él había dicho que para él su prioridad es llevarla a Paraguay al mundial y que después como que más o menos él ya quería descansar de todo ¿Sabes lo este que tema pasa del con fútbol Alfaro, porque Belén? quería dedicarse con su familia. Alfaro tiene una espinita muy grande por el mundial que hizo con Ecuador. No le fue muy bien. Y le queda esa espina. Y yo creo que con esa espina él va a agarrar más fuerza y va a tratar de hacer las cosas No, él hace un mundial, para nosotros ya es... lo que pasa es que hay que entender que a partir de ahora, hacer octavo de final es un gran mundial. Vamos a decir, no, pero ahora ya jugamos cuarto. No, tengan en cuenta que a partir del año que viene, para ser campeón del mundo ya no son 7 partidos, son 8. Son 8, tenés jugadas 16 O sea, tenés 16avos Qué lindo. y octavos. O sea, si Paraguay llega a cuarto de final, potencialmente, Es una semifinal de antes. es la mejor campaña porque es el mundial que más partidos vas a jugar 6 partidos. Sí. Y yo te digo algo, ayer estuve viendo cómo es el formato de repechaje. ¿Te acuerdas que? Es muy jodido el repechaje. Tac, ahora. tac, Tac, no. No. Vos sabés que son solamente dos puestos tenés, de las cuales tenés 6 selecciones. Por el ranking FIFA juegan 2 acá y 2 acá. Es tipo un Y ya tenés torneito, una ¿verdad? final acá y acá. Claro, es como una mini eliminatoria otra vez, Claro. tipo Sí. de fase de grupos. Ya tenés a uno acá, el mejor posicionado de ranking FIFA, que estoy seguro que estaría uno de Comebol, Pero viste que esperando al ganador de Pero- Asia. Nueva Caledonia, que es el Oceanía. de Oceanía, Ah. porque Oceanía antes tenía media plaza nomás para el mundial. Australia y Australia. Y por eso Australia se fue. Australia Sí. salió de Del Oceanía. Salió de Oceanía continente. porque se fue a Pero Asia. Pero vos viste que ya salieron por... Viste que los potes se hacen por ranking FIFA. Y con todas las selecciones que están en un 90% clasificadas ya se hicieron los potes del mundial. Y ahí ya lo que hicieron los perros. Paraguay estaría en el pote 3. Uy. Son pio Sí, porque mira, sí. grupo de 4. Claro, son 12 grupos de 4. Entonces, el grupo de 4. 12, mucho fútbol, amor. 12 cabezas de serie. Qué ahora. loco, es Y los muchísimo. cabezas de serie por ahora son Es muchísimo. Estados Unidos, México, Canadá y Argentina, Francia, España, Inglaterra, Brasil, Holanda, Portugal, Bélgica, Italia. El ¿Cuál Contra que- Italia. Atendé quién cae en el pote 2. Alemania. Espera, España está cabeza de serie. O sea, si vos tenés un grupo que... Imagínate, te toca un grupo España. Francia, Alemania y te toca 2. Quiero el grupo de España y que la Mil Yamal falle Confío otra en vez un Alfaro. penal. Espera, en el bolillero 2 tendrías... Hablemos en potencial siempre. Claro, potencial. No son 16 grupos de 3. Eso se rechazó, Diego. Sí, Son vos sabés 12, que yo cuatro también antes. tenía en cuenta los grupos de 3, pero al Son final son 4. Se mantienen los 4. Es más, eso, Me gusta. eso se estudió y se rechazó inmediatamente. Porque ¿cómo iban a clasificar? Iban a clasificar los 16 mejores y iban a clasificar No los tiene 8 sentido. mejores segundos. No, un quilombo era. Ahora van a pasar literalmente todos los primeros, todos los segundos, ahí vas a tener 24 equipos y los 8 mejores terceros. Para que sea- Hay posibilidad entonces. van a haber Hay mejores mucha terceros. posibilidad entonces. Alemania, Croacia, Marruecos, Uruguay, Colombia, Japón, Irán, Senegal, Suiza, Dinamarca, Australia y República de Corea. Vamos a tener debutantes también, seguramente. en Sí. el mundial. En el pote 3, en el que caería Paraguay, siempre y cuando logremos clasificar, Ecuador, Australia, Egipto, Panamá, Argelia, Costa de Marfil, Paraguay, Túnez, Camerún, Costa Rica, Sudáfrica y Uzbekistán. Uzbekistán por primera vez. Y en el bolillero 4, por ejemplo, está Arabia Saudita, Jordania, Emiratos Árabes Unidos, Ghana, Honduras, Nueva Zelanda, Turquía, Serbia, Noruega, Grecia, Congo, Venezuela o Bolivia. Quiero hacer un clip. Si ustedes
¿Quién le gustaría que vaya de repechaje por Sudamérica, por Conmebol? A mí personalmente me gustaría que vaya a Venezuela. Personalmente. Yo creo que también Venezuela. Es hora de que Venezuela juegue el repechaje y pueda tener un pase al Mundial por primera vez en toda su historia. Aunque Bolivia no clasifica desde el Mundial del 94, yo creo que Venezuela se merece para poder tener la chance de jugar su primer Mundial. Nelson. A mí me gustaría que el equipo de Conmebol que vaya al repechaje no lo gane. No lo gane. Es una opinión personal. Me la guardo para mí. Espera. O sea, que el que vaya después Sí, que se vayan elimine. 6 de Conmebol. Que no vayan 7. Está bien, que vayan 6. Es que ¿sabes qué pasa? No me va a cambiar la vida que vaya a Venezuela. No me va a cambiar la vida que vaya Perú, que vaya Chile. O sea, ¿Te gusta esa opción que tiraste vos? No tengo ningún sentido de pertenencia con o sea, no es que me cae bien ninguna de esas 4 selecciones. ¿Entendés? Belén. Y además te digo algo, a mí me gustaría, ¿sabes por qué? Porque en el tema este de competir contra las selecciones que los perros, todos ustedes ustedes le frutan a Perú no hizo 4, no dejó fuera de Rusia, Venezuela no dejó sin mundial en Rusia, con Bolivia luego hay otros temas y después Chile quiere que se vaya al mundial. No seamos políticamente correctos. A mí me gustaría que vaya a Venezuela, la verdad. Todo bien con Venezuela, ya cerré la herida. Me gustó pero- ese, Nelson no olvida, vigila. Belén, ¿quién te gustaría? Y la verdad, siendo honesta, vos sabes que tiene que irse sí uno, me da igual. Pero me jugaría no puedo decir por Venezuela, hermano, porque de verdad me dolió mucho lo que nos hicieron en el 2017. Yo me voy a jugar por Perú. Nuevamente. Sí. Nadie piensa en Bolivia. Salvo hacer la ¿para fiesta. qué? ¿Para qué? Es una fiesta en Bolivia. A mí me gustaría por la situación que está viendo el pueblo venezolano. Todos que nos hicieron vayan a algo en Bolivia. los últimos años. Ah, O en el bueno, último, Juan Guaidó en la entró al última chat, década. boludo. Fíjate, joder. Sí o sí nos dejaron alguna herida en la última década, todos estos equipos que están ahí peleando por el repechaje. Eso es la verdad. Nos dejaron una herida. Habilitame una. Peruana. Gran amigo Franco Arroza. Gran amigo. Gracias todo por ahora. No existe el antiolimpismo ahí, Franco, el más antiolimpista de todos. Yo estoy en contra de la oligarquía y monopolio que tiene Olimpia. Buenas tardes, pasó en estudio. Franco, desde épocas inmemorables siempre hubo el antiolimpismo. No, hace, no sé, cuando naciste, hace 20 o 30 años nomás que hiciste eso. Toda la vida hubo el antiolimpismo. Cierto. Y siempre va a Facto. haber lo que envidian al campeón, al rey de copas. Facto. Saludos, pasó en estudio. Saludos. Pero como existe el antiolimpismo, existe el anticerrismo, existe el antigumarelismo, existe el antiguaraní, o sea, nadie se puede victimizar por el anti, eso es lo que voy. Chelsea es el único técnico que le quiere a Garnero. Chelson. Yo no voy a discutir con el chat. ¿Por qué? Y porque me lo guardo para mí. Seremos fuertes. 0986 1521 80. Che, hablando de esto, Paraguay tiene que subir sí o sí en el ranking FIFA. Sí, Sí, siempre la hay vez pasada nos dio un actualización. puesto, no sé qué, la FIFA. O 2, 3. Apenas. Yo ya quiero Cada, saber el 50 ¿cuánto se goles. sabe? ¿Cada cuánto se sabe? Yo quiero saber. Lo que pasa es que a nosotros nos penalizó porque al ranking FIFA no le calienta jugar a 4.000 metros sobre el nivel del mar o jugar en el llano. A Paraguay le penalizó que perdió que no ganó ante una selección que estaba por debajo suyo en el ranking. Por eso es que no sumamos mucho, a pesar de que le hayamos ganado a los campeones del mundo. Eso pasó en el último. Ahora le ganamos a Colombia, empatamos contra Colombia, que es un rival potente, y le ganamos a Chile. Chile está arriba de nosotros. Sí está. Creo que sí está. Sí está. El único equipo que está abajo de nosotros es Bolivia. Sí, o sea, yo creo que en la Argentina última primero siempre. actualización, yo creo que ya vamos a levantar por lo menos un puesto en Conmebol. Bueno, primero ¿Un puesto? Argentina, segundo está Francia. O Un sea, puesto en Conmebol. Tercero En España. te vas a 30 entonces. ¿En qué puesto está Paraguay ahora, FIFA? 53. O sea, 50 tenemos que estar, papá. 53. Top 50. No. Yo Chile te está pido 50. estar 30.
Y pasar al bombo. Perú Pasar al está a bombo 2. 40, ¿eh? Perú está a 40. Eso tenemos que hablar. Ranking FIFA, porque en este mundial tiene... Ecuador Siempre 24. por ranking FIFA. Yo te digo, si es así, tenés que ganar todos los partidos. Colombia está a 12. Si así, tenés que ganar todos los partidos. Uruguay 11. Para llegar por lo menos al bombo 2. Sí, Brasil. totalmente, tenés razón. ¿Y qué equipo Lo sudamericano? único que existió en el fútbol paraguayo es el olimpismo y el antiolimpismo. No hay ni un hincha de Cerro por ser de Cerro, es por ser antiolimpista, no. De Acanén, de Acatrapo. Cerro lo que tiene, boludo. No, tiene. Y libertad. De ¿Qué haría libertad, boludo? Acapancurse. Ganó 5 copas ya ahí este último tiempo, boludo. Que festejaba una noche encima que no festejan, no, re vacío estar día cada noche, boludo. Y Cerro, bueno, cada fase previa. No puedo creer que Bolivia nomás esté abajo de Eso nosotros. es Sí, lo que sí, te- Bolivia está No, puesto pero Bolivia 73. según ranking FIFA, somos la segunda peor selección de Sudamérica. Sí, pero muchachos, tengamos en cuenta que nuestro piso estaba en el subsuelo 3. Ay, sí, obvio. Estaba muy mal. Esa es la realidad, o sea, si es que vos estás tan abajo, tenés que construir, boludo. O sea, Alfaro lo que hizo ahora es, compró el terreno, hizo el pozo y recién hizo el cimiento. Y después vamos a ir construyendo un edificio de varios pisos. Lastimosamente estábamos mal. Todavía no vi el posteo de Mr. Chip, ¿eh? No, porque él siempre se adelanta. Pero no encuentro. Pero el 2 de abril se actualiza. Sí, seguramente lo va a sacar una semana antes. Hasta luego, gente. Dale, nos vemos.